Se va a simular el siguiente ejercicio aplicando el método Monte Carlo. En una caja de un centro comercial se reciben clientes para su atención. Los clientes que llegan a la caja están agrupados en la siguiente tabla. Por tipo, jóvenes, adultos mayores, madres gestantes, cada uno con sus respectivas frecuencias y probabilidades. El problema nos da los siguientes datos. El tiempo de atención de los clientes es de 3 minutos con una desviación estándar de 0.8 minutos. Solo se puede atender a un cliente a la vez. Según la data histórica, la cantidad de clientes que arriban es de 300 a 480 minutos. Se simulará la llegada de los clientes en 480 minutos. El tiempo de llegada de los clientes es de 1 minuto cada 40 minutos durante la primera hora y de un cliente cada 2 minutos el tiempo restante después de los primeros 60 minutos. El problema nos pide calcular el número de clientes que llegaron a la caja por tipo, clientes que quedan en la cola después de finalizar el horizonte de simulación, el tiempo promedio de acceso. Para poder resolver el problema vamos a necesitar las siguientes fórmulas. Usamos los datos que nos da el problema, que son el promedio de 3 minutos, la desviación estándar de 0.8 minutos, lambda 1 de 0.25 cuando el tiempo de interllegada es menor a 60 minutos y lambda 2 de 0.5 cuando el tiempo es mayor a 60 minutos. Tenemos que el reloj empieza con 0 y el número de clientes con 1, ya que no nos ponen ninguna restricción en el problema. Luego vamos a colocar los respectivos aleatorios para las interllegadas, los clientes y el tiempo. Vamos a hacerlo aproximadamente para obtener 270 datos. Esto nos va a ayudar a responder también las preguntas de los cuadros, que son a qué hora es la próxima atención y si se atiende o no el próximo cliente. Con los datos hallados vamos a proceder a hallar el tiempo de interllegada, el tipo de cliente y el tiempo de atención. Para el primer tiempo de interllegada vamos a usar la fórmula que utiliza lambda, que sería igual menos, se abre paréntesis, 1 entre lambda, que vamos a utilizar la primera en este caso, ya que nos dice que es para los primeros 60 minutos. Cerramos paréntesis y multiplicamos por el logaritmo natural de aleatorio y nos va a dar el tiempo de interllegada. Luego vamos a buscar el tipo de cliente con buscar B. Nos va a pedir el valor buscado, que vendría a ser el aleatorio, en la matriz que elaboramos, y tendríamos que fijar el indicador de columna 3 que nos indica qué tipo de cliente es. Y en este caso nos dice que es adultos mayores. Primero hallamos Z con la distribución normal, estándar, inversa de aleatorio, que es el dato que nos piden para el tiempo de atención, y el tiempo de atención se halla con la primera fórmula que nos da el problema. Para ya ir hallando la segunda fila del tiempo de interllegada, tenemos que tomar en cuenta que el problema nos dice que para la primera interllegada, que es después del minuto, antes del minuto 60, se usa 0.25 y después del minuto 60 se usa la lambda de 0.5. Entonces tenemos que poner esas restricciones tomando en cuenta que lo que va adelante de la fórmula sí es la restricción del reloj, que en el caso de que el reloj quede en blanco, también debería, la celda de interllegada debería quedar en blanco también. Ahora, para responder a las preguntas ¿a qué hora es la próxima atención? Tenemos que la próxima atención sería después del tiempo de atención de la primera. En este caso se pone el mismo porque ni bien acaba esa atención, empezaría la segunda. Entonces tenemos que sí,
respondiendo a la pregunta de ¿se atiende al próximo cliente? En este caso sería si la celda que indica a qué hora sería la próxima atención es menor a la hora del reloj, entonces sí se llegaría a atender al próximo cliente. De lo contrario, la celda debería quedar en blanco. Igual se usa la restricción del reloj. Si es que el reloj está en blanco, y de igualmente la celda debería estar en blanco. Finalmente ya tenemos todos los cuadros llenos, teniendo en cuenta que para el reloj tendríamos que poner que debe ser mayor, si es mayor o igual a 480, entonces la celda ya debería quedar en blanco. Para hallar el reloj igual se suma el reloj, la hora del reloj anterior, la celda anterior, y la interllegada anterior, que nos daría la hora del reloj actual. Al número de cliente se le suma 1, es el anterior más 1. De igual manera, si el reloj está en blanco, entonces también debería quedar en blanco, y si no, se realiza la suma. Todas las celdas deben estar en función al reloj, ya que si el reloj queda en blanco, las demás celdas también deberían quedar en blanco, y si no, se debe ejecutar la fórmula que se ha escrito. En el caso del tipo de clientes, también se debe limitar al reloj, de tal manera que si el reloj está en blanco, también debe quedar en blanco, y si no, se ejecuta la búsqueda en la matriz seleccionada. Ahora, al momento de realizar las preguntas, si sale sí, entonces se realiza tanto la suma de la hora de la próxima atención más el tiempo de atención. Para el tiempo de atención igual, si la celda se atiende al próximo cliente da que sí, entonces se debe ejecutar la fórmula que nos da el problema con el promedio y la desviación estándar, y también se debe limitar a si el reloj está en blanco, también debería salir blanco. Ahora, para responder a las preguntas que nos da el problema, que fue el número de clientes que llegaron a la caja, vamos a ejecutar las siguientes fórmulas. Primero vamos a hacer un conteo de cuántos jóvenes, adultos mayores y madres gestantes. Realizamos un contar si la celda contiene jóvenes, la celda contiene adultos, la celda contiene adultos mayores y madres gestantes, en la matriz que se selecciona, que sería en la que nos da el tipo, y pedimos buscar el criterio que sería jóvenes, adultos mayores y madres gestantes. Nos sale, tenemos que sacar un promedio aproximado redondeando, que sería para jóvenes 132, para adultos 47, para adultos mayores 26 y para madres gestantes 17. Y este sería el número de clientes que llegaron a la caja por tipo. Luego tenemos los clientes que quedan en cola después de finalizar el horizonte. Para ello, primero tenemos que sacar la cantidad de clientes que llegaron. Esto se realiza con un max y el rango del número de clientes, en el cual tenemos que sacar un promedio. Se tiene que sacar un promedio del número total de clientes, que sería el máximo en realidad. Entonces tenemos que sería un promedio de 229 clientes que ya eran, y los atendidos sería con un contar sí de la cantidad de sís que hay de atención, ¿no? Que sale aproximadamente 157. Restamos estas dos cantidades y nos quedaría el total de los clientes que quedaron en cola, de los que no fueron atendidos.
Y el tiempo promedio de atención, bueno, sería 3, que cogemos el tiempo de atención que nos aparece en la celda tiempo de atención, sacando un promedio, sacamos las observaciones como se muestra en la pantalla y finalmente redondeamos si es que nos sale decimales y tendríamos que es 3 minutos. Así ya hemos respondido a las 3 preguntas que nos da el problema y hemos aplicado el modelo Monte Carlo para la resolución de su simulación para este tipo de caja.